México ya tenía definidos a sus villanos. Enrique Peña Nieto se ganó un lugar por su capacidad de corromper y corromperse. Calderón pasó a la historia como el espurio que se robó la presidencia para jugar a las guerritas con sus socios y así solucionar sus deficiencias de autoestima. Vicente Fox ocupa un digno puesto en el drenaje histórico por haber engañado a su electorado, haciéndose pasar por un transformador social, cuando en realidad fue un vulgar protector de la corrupción de sus entenados. Salinas de Gortari posee el mérito de ser el modelo de la podredumbre, por lo que es considerado el jefe de todos los verdaderos corruptos. Pero durante años, Ernesto Zedillo Ponce de León pasó desapercibido. La opinión pública lo consideraba gris, sin chiste, ni siquiera para ser parte de la mafia del poder. Hasta que Zedillo, el economista de Yale, considerado por los conservadores como el mejor presidente del mundo imaginario de los amantes de Don Porfirio, decidió hablar. El expresidente no quiso quedar excluido y se sumó al equipo de intelectuales de la revista Letras Libres para atacar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo. La mayoría del pueblo mexicano ya le mentaban la madre a Fox, a Calderón, Salinas y a Peña Nieto, pero no a Zedillo. Bueno, pues pase usted, señor estadista, bienvenido al debate público. Ya que muestra toda la intención de no pasar desapercibido, veamos, señor doctor antiglobalifóbicos, si tiene usted la cola corta para usar su lengua larga. Como paréntesis contextual, es necesario decir que la presidenta Claudia Sheinbaum ayudó a que todos conociéramos los dichos de Zedillo, ya que si lo hubiera ignorado, los únicos que hablarían de Zedillo serían los comensales de los restaurantes más lujosos de las lomas de Chapultepec o de Santa Fe. Persistentes lectores de las revistas de Aguilar Camín y del farsante historiador Enrique Krause. Lo que detona la aparición de Zedillo es la reforma al Poder Judicial, cambio constitucional calificado por el expresidente y su porra de aplaudidores como un acto autoritario. Señor Zedillo, no piense usted que somos imbéciles. Usted eliminó con la fuerza de su presidencialismo a los 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia. No le preguntó a nadie, no hubo foros abiertos ni marchas para defender el Estado de Derecho. Lo hizo con la sumisión de un Senado prianista sobrerepresentado y sobre todo con la muda actitud de quienes ahora se rasgan las vestiduras con la hipocresía que solo engaña a los aspirantistas. Zedillo impuso con el poder de su regalada gana a 11 ministros para, entre otras cosas, proteger a su familia. Pero ¿de qué habría de ser protegida la esposa, el suegro y los cuñados del expresidente? La respuesta está en el expediente Leo. Pero antes de pasar a ese tema, revisemos el desempeño del beneficiario de una pensión vitalicia del Banco de México por su destacada labor como economista, ya que en eso, como dice su título de doctorado, es un experto. Zedillo fue el principal beneficiario del cambio obligado de candidatura a la presidencia que dejó vacante de forma también obligada el neoliberal Luis Donaldo Colosio Murrieta. Zedillo recibió los efectos de las estúpidas decisiones y corruptas acciones de sus antecesores. Las acciones de Zedillo para corregir la economía del país no fueron menos estúpidas. Zedillo dijo que el país crecería el 7%, pero descendimos 4 puntos porcentuales. Dijo Zedillo que acabaría con la inflación, pero los precios aumentaron 500% y las tasas de intereses subieron 7 puntos. Las decisiones de Zedillo se basaron en la tradicional costumbre de los peleles del sistema neoliberal: beneficiar a los más ricos y poderosos con el dinero de los más pobres y vulnerables. Como el señor doctor en economía Ernesto Zedillo no tuvo la capacidad de descubrir otra forma de solucionar el problema, es decir, no pensó fuera de la caja, no fue innovador, ni aplicó las técnicas que les piden a los gerentes empresariales para salir de las crisis. Zedillo dijo que no tenía de otra, que sus diplomas no eran reflejo de su capacidad cognitiva inútil para encontrar rutas distintas a la corrupción.
Así que ni modo, el pueblo de México seguirá pagando billones de pesos para que los dueños del dinero sigan disfrutando de su cafecito con leche Carnation. La mayoría de ellos siguen siendo empresarios que hoy se llenan la boca con la cantaleta de ser los benefactores de la sociedad por contratar a la masa de trabajadores que les tienen que tolerar sus aires de grandeza. El economista Zedillo devaluó el peso de forma estratégica. Primero avisó a sus cuates de que habría una devaluación. Ellos, sus cuates, protegieron sus inversiones y capitalizaron la información privilegiada, lo que provocó una de las peores crisis económicas en detrimento de millones de personas que aún seguimos pagando el efecto tequila. Pero al eminente catedrático de economía que quiere que le aplaudan por cometer la burrada de malvender la industria ferroviaria mexicana, el inteligentísimo expresidente, héroe de los amantes del látigo, Zedillo, no resultó tan brillante como presumen sus fans, pero tampoco resultó ser menos corrupto. De acuerdo al expediente militar llamado Leo, la familia de Ernesto Zedillo Ponce de León ha sido señalada presuntamente por ser una pandilla de comercializadores de sustancias nocivas para la salud. Así, ha sido documentado desde hace décadas, pero Zedillo, para no perder la tradicional conducta de los prianistas de abolengo, mandó ocultar las evidencias. Pero como la verdad siempre flota en el río del tiempo, en estos días pudimos escuchar la presunta voz de la esposa de Zedillo mostrando un comportamiento similar al de Genaro García Luna. Así que si pensaban que lo peor de Zedillo fue ser un mediocre economista de pacotilla, pelele de la mafia del poder, la verdad puede ser mucho más surrealista cuando las abrumadoras evidencias auditivas o documentales puedan dar cuenta de que el excelentísimo promotor del prianismo, el sublime, magnífico y maravilloso doctor Ernesto Zedillo, fue un vulgar protector de los intereses de poder organizados en grupos de empresarios y banqueros de cuello blanco o en grupos colimenses de comerciantes de metanfetaminas. En conclusión, Claudia Sheinbaum encontró al personaje necesario para contrastar sus políticas públicas. La comparación entre el gobierno corrupto del autor de los hechos ocurridos en Acteal y Aguas Blancas dejará en ventaja a la presidenta, a quien le mando un mensaje crítico. Doctora en Ciencias Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, con el más de 85% de aprobación. Métase con alguien de su tamaño. Ya sé que no hay figuras en la oposición y que era necesario darle reflector a Zedillo para que el pueblo le otorgue su merecido lugar en el basurero de la historia. Pero usted, presidenta, merece un contrincante más digno y sobre todo que tenga un poquito de vergüenza. Tal parece que el divino intelecto del señor Zedillo no le sirvió para darse cuenta que nadie lo pelaba y que eso le convenía. Pero como el esposo de Nilda Patricia no quería quedar excluido de la histórica revolución llamada Cuarta Transformación, cayó en la trampa de sus consejeros y creyó que su participación lograría descarrilar la inminente elección democrática del Poder Judicial en México. Pero lo único que consiguió fue hacer el ridículo y volver a colocar en los medios el penoso caso que involucra a su esposa, lo cual siempre será un catelhocico para Zedillo, a quien le recomiendo ocupar su tiempo en cosas más productivas, como por ejemplo disfrutar del excelso talento histriónico de la gaviota en su nueva telenovela. Por lo menos, así el doctor Zedillo se sentirá orgulloso de haber terminado la secundaria.